Hace algunos días el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda anunciaron la implementación de dos figuras que han generado bastante controversia. Una de ellas es la hipoteca inversa y la otra es la renta vitalicia inmobiliaria. La hipoteca inversa es una modalidad de crédito o préstamo mediante el cual se le otorga al propietario de un inmueble un préstamo como la condición de que afecte en hipoteca ese inmueble del cual es propietario. Ese préstamo se puede dar de tres formas: a través de una renta vitalicia, a través de un pago temporal o a través de un crédito de única disposición. ¿Cómo funcionan esas tres modalidades? Si el afiliado decide que la hipoteca inversa la va a tomar a través de una renta vitalicia, el acreedor o quien está otorgando el crédito se compromete a entregarle a ese propietario un pago mensual durante el resto de la vida. Si la va a tomar a través de una modalidad de crédito temporal, la entidad le otorgará el préstamo o pagándoselo en cuotas determinadas durante cierto periodo de tiempo. Y si decide tomarlo a través de única disposición, la cifra de dinero le será entregada en un solo pago. ¿Cómo se determina esa cifra de dinero a prestar o reconocer bajo la modalidad de hipoteca inversa? Dependiendo del avalúo del inmueble. El avalúo del inmueble lo realiza la entidad que va a entregar el crédito y de ese avalúo se realizan o se compromete el tomador de la hipoteca a pagar unos seguros de extra longevidad o en caso de que viva mucho tiempo, y lo que sobre será lo que se calculará para ser entregado de manera mensual o de manera temporal o de manera única, dependiendo de la modalidad de hipoteca inversa que él tome. ¿Qué ventajas tiene esta modalidad? Según la regulación, la ventaja para el propietario del inmueble es que podrá tener o seguir teniendo el uso y el goce del inmueble, es decir, podrá seguir habitando y disponiendo de ese inmueble. Adicional a ello, pues el inmueble todavía será de su propiedad, sin embargo estará grabado en hipoteca, afectado en hipoteca, y por lo tanto, una vez ese propietario fallezca, quedan dos opciones para cancelar o hacer exigible ese crédito. Una de ellas es que los herederos paguen a la entidad el monto de la deuda con los intereses bancarios, o lo otro sería que los herederos vendan el inmueble para pagar esa deuda. De esas dos formas se haría la exigibilidad y cancelación de la hipoteca inversa. Ahora, la renta vitalicia inmobiliaria funciona un poco distinto. En la renta vitalicia inmobiliaria, la entidad se compromete a entregar una cifra bajo dos modalidades: bajo una renta vitalicia constante, es decir, por el resto de la vida se compromete a entregarle al propietario una cifra determinada, o a través de una renta vitalicia escalonada. ¿Qué significa renta vitalicia escalonada? Durante un tiempo la cifra va a ser un poco mayor y de ahí en adelante la cifra pues será menor dependiendo de la cantidad de dinero que quede. A diferencia de la hipoteca inversa, en la renta vitalicia inmobiliaria, el bien pasa a ser inmediatamente se reconozca la renta vitalicia, pasa a ser propiedad de la entidad o del acreedor que está otorgando o pagando la renta vitalicia inmobiliaria. Miren que en la hipoteca inversa la persona conservaba la propiedad del inmueble, solamente que el bien estaba grabado en hipoteca. En la renta vitalicia inmobiliaria el bien pasa a ser de la entidad que otorga la renta de manera inmediata. La norma incluso dice que como condición para el perfeccionamiento de la renta vitalicia inmobiliaria, el bien debe estar o la propiedad de ese inmueble debe pasar de inmediato a ser de la entidad, y el beneficio para el afiliado es que podrá seguir haciendo uso y goce del inmueble hasta el día del fallecimiento. Una vez fallecido el tomador de la renta vitalicia inmobiliaria y sus beneficiarios, pues el inmueble ya habrá quedado a disposición de la entidad que otorgó la renta vitalicia. Ambas modalidades están diseñadas para personas mayores de 65 años y ambas modalidades permiten que esa persona propietaria tenga beneficiarios que puedan seguir haciendo uso de esa hipoteca inversa o de esa renta vitalicia, si hay lugar a ello, conforme lo determine la entidad que está otorgando cualquiera de estas dos modalidades. Esto tiene varias críticas. Lo primero es que ambas figuras están diseñadas para personas mayores de 65 años, bajo el argumento de que en Colombia existen muchos propietarios de inmuebles, pero pocos pensionados. Entonces el gobierno ha dicho que estas modalidades sirven para que esas personas que, si bien son propietarios, no tienen una pensión, accedan a un ingreso para la vejez. Lo cual es cuestionable porque el gobierno, en lugar de implementar figuras que aumenten la cobertura
en pensiones está creando figuras que trasladen al afiliado la obligación o la necesidad de acceder a un ingreso para la vejez, en vez de buscar figuras que implementen o que, digámoslo, acrecienten un poco más esa tasa de cobertura pensional. Asimismo, el gobierno utiliza dentro de sus argumentos expresiones como que actualmente el tener una propiedad o un inmueble impide a esas personas mayores de 65 años acceder a algunos programas sociales, en lugar de quitar esas barreras e implementar o buscar modos o figuras que permitan a esos propietarios acceder a otras modalidades sin necesidad de que comprometan su patrimonio. Adicional a ello, el gobierno hace referencia a otras experiencias internacionales de la figura de la hipoteca inversa, diciendo que ha permitido o permitirían aumentar los índices de ingreso y de cobertura para la vejez, desconociendo, por ejemplo, que en el caso español, para el 2018, el índice de personas que habían tomado la hipoteca inversa en relación con los propietarios era apenas de un 0,001%. Es decir, la figura no ha tenido tanto éxito como se pretende hacer ver, y lo mismo podría decirse en experiencias como la del caso norteamericano, en Inglaterra y entre otras, incluso Perú, que tiene la figura ya regulada. Otra crítica que se le podría hacer a la implementación de estas modalidades es que permitiría que las administradoras de fondos de pensiones empezaran a fungir como agentes inmobiliarios y crediticios, cuando su función debe ser otra, a saber, la de administrar fondos de pensiones y velar por garantizar ingresos para la vejez, no a cargo de los inmuebles o la propiedad de los usuarios y afiliados, sino a través de otras modalidades, bien sea solidarias o bajo esquemas de ahorro individual. Yo creo que esta figura debe ser analizada con bastante detenimiento. Creo que el gobierno nacional debe, antes de cargar al usuario, a su inmueble, la opción de buscar un ingreso para la vejez, el gobierno debería buscar alternativas para aumentar esas tasas de cobertura, haciendo la aclaración de que ambas modalidades son totalmente voluntarias. El afiliado no está obligado a tomarlas, pero podría pasar que el gobierno, en lugar de aumentar las modalidades de pensión solidarias o de los beneficios sociales, traslade al afiliado o potencie el uso de figuras de carácter un poco más particular e individuales, como podrían ser estas dos que acabo de explicar. La regulación es nueva, habrá que ver cómo funciona y habrá que ver qué tanto éxito tendrá en nuestro país y qué tan problemática podría ser su implementación, considerando que no son pensiones y que por lo tanto, al no ser pensiones, los montos que se otorguen en hipoteca inversa o en renta vitalicia inmobiliaria pueden ser inferiores al salario mínimo, si así lo determina la entidad al momento de evaluar el bien. Creo yo que estas podrían ser las consideraciones más importantes sobre las dos figuras, y ya está. Muchas gracias.